Y momento ahora para nuestra sección de cultura, que en esta semana pues nos lleva hasta el Museo de Bellas Artes en Santa Cruz de Tenerife. Allí nos recibe una exposición sobre el lienzo del pintor palmero Roberto Batista, pues que nos traslada, ya tenemos con nosotros a Raquel Toste, a un mundo posapocalíptico, ¿no? En principio. Sí, en realidad sí, María. Muy buenos días. Pues en la primera parada quiero llevarte, como bien has dicho, al museo, a María y a todos, por supuesto, los que nos ven no se lo pierdan, al Museo de Bellas Artes en Santa Cruz de Tenerife, porque Roberto Batista expone existencia. Es cierto que este gran artista pues siempre está buscando poder representar en los cuadros las grandes preocupaciones y los grandes interrogantes que tenemos los seres humanos, ¿no? Esas grandes preguntas de hacia dónde vamos o qué sentido tiene. Y en realidad en esta muestra nos vamos a encontrar, María, con una reflexión, como decías, un poco posapocalíptica, porque se llama existencia, porque él nos lo va a explicar ahora. Es un poco cuando el individuo, el humano, se ha deshumanizado en esas ciudades tan grises que se parecen unas a otras, en las que parece que el individuo pues ya ha pasado a ser como una máquina, ¿no? Como una máquina que sigue un progreso a veces incluso esclavizante. Todo esto lleva un proceso detrás de muchísima literatura. La obra de Roberto siempre es atravesada por grandes conceptos literarios y lo mejor, como siempre, es que él nos lo explique. Vean, vamos a verlo. Existencia, es guión sistencia. Viene a significar que el ser humano está lanzado fuera, al exterior, como a la intemperie. Está sin sujeción interior y un poco pues perdido en el mundo, guiado como masa, como se ven en algunos cuadros, ciertas insinuaciones a gente que está pues por ahí, que funciona como masa, teledirigidos un poco en la sociedad. Toda mi obra siempre ha girado en torno a la temática del ser humano, como los grandes interrogantes que se plantea el ser humano, la relación con los otros, o sea, como sociedad, y la relación con la naturaleza y el cosmos como la totalidad, ¿no? Yo quiero que el espectador se aleje del cuadro y lo vea como un todo, como un bloque, para que ese todo le diga algo. Y generalmente utilizo la cuestión de la ciudad, sí, porque además es el espacio. Hay cosas buenas, pero también casi todo lo malo del ser humano se genera ahí en ese espacio, ¿no? Yo a la hora de pintar quiero transmitir también solamente un aliento, y como el aliento que se desvanezca, que se diluya luego, para que la pintura sea un espacio de silencio, un espacio vacío donde el que lo mira en lo posible, sin demasiada carga cultural, se enfrente a la obra de la forma más inocente que pueda y pueda crear su propia lectura sobre la obra. Me parece a mí que la pintura debe ser eso. Sí, Raquel, justo te iba a comentar que viendo estos lienzos, es importante esa oscuridad, ¿no?, que destaca en esa luz que vemos al fondo, ¿no? Sí. ¿Eso tiene una explicación? Pues la verdad es que yo le hice la misma pregunta a Roberto, porque me parecen unas obras fascinantes y siempre está como ese punto de luz al fondo, ¿no? Como dice, y para mí le dije que representaba un poco como la esperanza, como si la humanidad no estuviera del todo perdida, porque hay que decir que estas obras que son tan posapocalípticas y tan reflexivas, bueno, a mí me atraen como un imán, son bellísimas, es un mundo en realidad bellísimo en el que podemos, ¿no?, entrar y reflexionar. Para Roberto dice que él necesita esa totalidad y poner el horizonte refleja esa totalidad, ese concepto que él quiere albergar, pero para mí también representa la esperanza y es lo bueno que tienen las obras de arte, que una vez colgadas también son nuestras y nuestras son las interpretaciones también, porque las podemos hacer, ¿no?, es nuestra experiencia estética frente a las obras. Y hoy te traigo una obra que, bueno, que va a maravillarnos, nos maravilla a todos, es
de Peter Bruegel, y creo que está en consonancia con lo que estamos viviendo esta semana, porque mira, aquí lo tenemos. Peter Bruegel, el viejo, le decían. Yo prefiero decirle el padre, porque era para diferenciarlo del hijo. Y vamos a hablar de una obra que es del siglo XV. Hay muy pocos datos sobre él. La obra de la que nos referimos hoy es muy conocido por esta, por ejemplo, la Torre de Babel. Este es el Renacimiento nórdico. Nos vamos a situar en Amberes, en ese siglo XV. Y él va a hacer esta obra, que es la lucha o el combate entre Don Carnal y Doña Cuaresma, miércoles de ceniza. Aquí estamos viendo un miércoles de ceniza del actual. Siglo XV, que es un Buscando a Wally. ¿Te acuerdas de esos libros de Buscando a Wally? Fue un Buscando a Wally del siglo XV. Aquí, como vemos, está Don Carnal y Doña Cuaresma. Esto es una alegoría, no es un cuadro costumbrista, no es que Peter Bruegel haga cuadros costumbristas, sino que a través de un relato litúrgico, él nos habla, él no hace pintura religiosa, que sería lo suyo y lo que están haciendo los pintores en este momento, pero sí que siempre hay moral. Por ejemplo, este sería Don Carnal, con una empanadilla de carne, con una lanza, como vemos, con un cochinillo, un señor así como muy, ¿no? Muy grandote, sobre un barril de cerveza, y los que están al lado son como esos bufones, pero es muy importante porque sus rostros están un poco caricaturizados, son un poco grotescos. Él representa todo ese vicio, ¿no? Todo el vicio que es lo carnal, y ella es la Cuaresma. Esta alegoría de la Cuaresma lleva además una colmena de miel que simboliza a la Iglesia. Es delgada, está un poco triste, y como vemos, si él tenía carne, ella lo que lleva en su lanza son unos pescados, ¿no? Y va en un carro lleno también de alimentos de la Cuaresma, que no se puede comer carne y demás. Ellos dividen, como vemos, está a la parte de abajo, en la parte central está este combate, y divide el cuadro. Toda la plaza, digamos, de la derecha va a ser el vicio y borrachos, gente divirtiéndose, y al otro lado estaría la virtud, al fondo, con esa iglesia gótica. Los santos además estaban tapados, María, porque no se destapaban hasta que llegara la Semana Santa, que es la Cuaresma, los 40 días antes, ¿no?, de Semana Santa. Entonces, por un lado del lienzo, mira, unos limpian la casa para tenerla bien, otros, mira, dan limosna. Es muy importante los rostros del lado de la virtud, del lado de la Cuaresma, porque son bellos, hacen unos rostros de personas bellas que dan limosna, que son comprensivos, los niños juegan, todo un alegato de esa moral, cómo debe ser. En el otro lado están tan borrachos que a los pobres mendigos no les dan nada, los mendigos también están borrachos. Pero, ¿y estas dos figuras del centro? Esto lo pone en el centro, mira, son un matrimonio, se supone, o una pareja que va siguiendo a un bufón. Parece que van siguiéndole hacia el lado, digamos, del vicio, ¿no? Hacia la fiesta de lo carnal. Él tiene joroba, en el simbolismo, que hay muchísimo simbolismo aquí, significa que es egoísta. Ella, que lleva un candil, no lo tiene encendido, con lo cual la luz está siguiendo al bufón, ¿no?, a ese bufón delante. Se están dejando guiar hacia, digamos, la parte carnal, ¿no? Como diciendo, oye, que se están desviando, aunque hay muchos expertos que dicen que no, que los pasos, los pies, si nos fijamos, en realidad van por la otra senda. ¿Qué podría decirnos el autor con esto? Bueno, pues puede ser que las dos cosas sean, María, yo creo, la cara de la misma moneda, ¿no? Porque todos un poco tenemos ese lado en el que a veces el humano se deja un poco llevar, quien no disfruta, ¿no?, en carnavales. Claro. Porque claro, aquí todo es ese proceso de lo carnal y dejarse llevar por esos vicios, y luego también tenemos el otro lado en el más reflexivo, más moralizante. Y es muy importante esta obra porque, como decíamos, no es una obra costumbrista ni religiosa, y sin embargo podemos hacernos un retrato de cómo era la vida, o cómo sería un poco la vida, ¿no?, con esos alimentos, esas tradiciones, un miércoles de ceniza en el siglo XV. Y por eso en el Canarias Escultura, que siempre estamos muy pendientes de retratar esa identidad también que a nosotros nos llega, como es la Canaria, vamos a dedicarlo este fin de semana a Pancho Guerra, al gran literato, y para eso va a estar con nosotros Miguel Guerra García, que es el presidente de la Fundación Pancho Guerra. Bueno, como sabes, aquí lo tenemos a Francisco Guerra, es uno de los grandes. Él pues rescata realmente todo ese léxico canario, sobre todo a través de su gran personaje, Pepe Monagas, que sienta unas bases porque, claro, él nace en Tunte.
cuando él se muda con su familia a Las Palmas de Gran Canaria, él trae ya todo ese vocabulario de Tunte y lo va a incorporar también a todo lo que va conociendo en Las Palmas de Gran Canaria, pero en los ambientes de pescadores, ambientes populares, también de agricultores. Todo eso, toda esa riqueza del léxico, él la va a recoger porque eso si no se iba a perder, María, porque son nuestras palabras, los canarismos, si no se usan se pierden. Aquí en Buenos Días Canarias usamos mucho esos canarismos. Por supuesto. Después veremos uno, Raquel, atenta. Sí, me encantan. Me encantan porque además tenemos que utilizarlo. Este es el gran legado que él además lo deja inacabado porque muere muy joven, pero que ha seguido. Y vamos a conocer pues de la mano de, bueno, pues de grandes estudiosos también, ¿no? Como Marcial Morera, por ejemplo, el catedrático de lengua, que nos va a decir cuán importante ha sido toda la labor que hizo en su momento Pancho Guerra, que tenemos que seguir haciendo y que ellos luego también han seguido recogiendo, ¿sabes? Porque es nuestro legado, nuestro patrimonio, nuestra identidad, María. Y además, es que además nos ha quedado de bonito. Yo siempre les digo lo mismo todos los fines de semana, pero es que siempre nos queda un programa precioso, no se lo pueden perder. Estaremos muy pendientes entonces. El domingo, recuérdanos la cita. A partir de las 10 de la mañana, les esperamos. Bueno, pues muchas gracias, Raquel, por haber estado con nosotros y darnos ese adelanto y además introducirnos en el mundo de la cultura además tan actual, con ese enfrentamiento de la Cuaresma y Don Carnal. Gracias. A ti.